que comencemos. El texto base era el de Simondón, ¿no? Era el de Cultura y Técnica, o Técnica y Cultura, no me acuerdo. Yo apenas lo leí en la mañana, pude lograrlo. ¿Sí? Está muy mal. Pero bueno, sé que Marco leyó todo lo de Derrida y se metió hasta Austin, ¿no? Y Searle. Uy, güey, qué atascado. Sí, pero bueno, o sea, la próxima semana le tocaría a Dosis exponer ese texto de Derrida, ¿no? Vale, pues Emma, cuando quieras. Entonces, ¿el texto que leyeron de Simondón solo es el de Cultura y Técnica o hay? Yo solamente leí ese. Y yo también. ¿No? También. Yo leí ese y empecé a ojear el de psicosociología, pero está tendido. ¿Pero qué? Ajá, yo leí lo de tecnicidad y sacralidad, no todo con bla bla bla. Sí, ¿Cómo se llama? está chido. Bueno, pues, bueno, como que el tema de lo de cultura y técnica es, digamos, se inserta como parte de este proyecto simondoniano de vamos a traer la técnica como al interior de la cultura, ¿no? Como en esta inquietud de que hay una separación de cultura y técnica, y entonces que digamos, esto que dice en la introducción del MEOT, es como, sí, lo técnico tiene que reconocerse como parte de la cultura, pero bueno, aquí marca pues como esta diferencia entre, digamos, cómo se entiende esta cultura como cultivo y como crianza, y de qué forma, digamos, como la técnica entendía como cultivo, en el sentido de que es aquella acción que se efectúa sobre el medio vital y a partir de ello cambia a los seres que están, a los seres vivientes que están en relación con ello. Digamos que ese va a ser como la idea que jale Simondón para pensar la importancia de la técnica al interior de la cultura, ¿no? Y me parece que en este texto como que no explicita tanto a qué se refiere con cultura. Habla de una imagen cultural de la técnica, que es esta imagen utilitaria, que de cierta forma es lo que va a explotar en el otro texto, ¿no? A eso se va a referir con los criterios psicosociales de la técnica. Pero bueno, antes de eso, aquí como que a lo que apunta, que yo recordaba más extenso este texto sobre el gesto técnico, y creo que era lo importante del texto, que era como si nos servía la idea del gesto técnico para pensar una relación, pues eso, ¿no? Con lo técnico, que nos desviara de la cuestión de la utilización de las técnicas, por un lado, son neutras o no, o si solo pueden ser herramientas del Estado, y entonces nosotros como parte colectivo solo podemos usar nuestras herramientas culturales en ese sentido, si no cabe ya esa distinción. Y lo interesante del gesto técnico acá es que se define de esa forma, ¿no? O sea, digamos, como que es aquello que no se agota en la utilidad como medio, sino que más bien lo que importa es la transformación del medio en términos de actividad, ¿no? Es una actividad como una relación de esfuerzo e invención, que la invención acá está planteada en términos de sentido, ¿no? Lo que da sentido a aquello que modifica en el medio, y no tanto aquello para lo que modificamos en términos de finalidades o utilidades, ¿no? Y por eso, digamos, por eso ahí él piensa que la cultura es más una técnica de supervivencia que algo realmente que se oponga, digamos, como a la técnica. O sea, lo que el vato está haciendo de cierta forma es ampliar la noción de tecnicidad para entonces ahí meterlo de más. Y de hecho, creo que se ve muy claro cuando está en el último apartado de la relación entre sacralidad y tecnicidad, que las pone en el mismo nivel, justo... o sea, tratar de buscar, digamos, como esto que llama el isomorfismo virtual, como la relación como analógica entre sus funcionalidades para la producción de cultura, pero otra vez esta cosa de la producción de cultura unificada todavía sigue siendo muy extraño, muy ambiguo, no sé, a mí no me queda claro, creo, o sea, como que, bueno, lo discutiremos. Pero digamos que ahí lo que se ve es cómo quiere evidenciar esta vastedad de la tecnicidad en términos de su universalidad,
¿no? Su universalidad es aquello que contiene, digamos, como las diversidades, las diversidades culturales, ¿no? Pero bueno, de este texto, eso me pareció interesante, pues, ¿no? Como que si de hecho el gesto técnico como este esfuerzo, digamos, como este esfuerzo inventivo que da sentido, de alguna manera, como a la existencia humana, realmente puede saldar este conflicto entre técnica y cultura, ¿no? Que para él es un conflicto entre dos técnicas, ¿no? Él llama este conflicto un conflicto entre dos técnicas, y que justo es un conflicto, digamos, como parece que es, él lo piensa como un conflicto de dos técnicas que lo que hacen es como aventar por frente cuál es la que va a hacer que digamos, como que lo humano evolucione. Y esto es una cosa como medio rara, pero a mí me recordó un poco como las discusiones que tienen, por ejemplo, Elizabeth Gross, que también lee a Simondon, pero que quiere hacer un rescate de la evolución en términos darwinianos desde ciertos feminismos, ¿no? Y lo que ella, digamos, como que apunta sobre la importancia de la evolución tiene que ver con esto, ¿no? Con la variación, con la mutabilidad, y que me parece que, con la espontaneidad, y me parece que de cierta forma esa es la operación que cumple la idea de gesto técnico acá, ¿no? Que es aquello que justo posibilita la superación de la adaptación y la evolución, ¿no? Pero de todas maneras es muy raro hablar de evolución, porque claro, porque si lo traemos, digamos, como a cuestiones políticas, que es como que lo que querríamos hacer, supongo, como que la cosa de la evolución es como nos va a llevar a discusiones de si eso nos va a hacer mejores personas, o yo qué sé, no sé, puede ser una cosa ahí muy rara, no sé qué tanto sea útil, pero de cierta forma sí, digamos, como pensar un poco más qué significa esto de la actividad como acto de cultura que modifica el medio y tal. Y pues que en ese sentido, o sea, creo que lo cultural acá está entendido, digamos, como aquello que posibilita una nueva forma, o lo que él llama una forma vital, ¿no? Y eso me parece interesante porque un poco lo que discutíamos con Hannah Arendt sobre el tema de la acción, me parece que estaba ahí, ¿no? Que creo que teníamos ahí como una inquietud sobre técnicas de reproductibilidad de la vida y cómo escapar de esta cosa de la tecnología de la reproducción. Y había ahí algo con lo político en Hannah Arendt y como la singularidad de traer a la vida para la acción y el habla y la palabra, no sé, como que ahí hay cosas que digamos que podríamos ir hilando en la discusión, pero que de cierta forma, digamos, como esta cuestión de la aparición de una nueva forma vital, lo que le interesa a Simondon, como pensarlo en términos, digamos, de la tecnicidad, es aquello que permite como las redes vinculadas con el mundo, ¿no? Y esta cuestión de la vinculación con el mundo va a ser importante porque en el otro texto, digamos como que ahí, cuando esté hablando sobre las condiciones del objeto técnico abierto, que es algo que ya creo que hemos revisado, el vato va a poner, digamos, como sobre la mesa lo importante de considerar lo técnico, no solamente en términos de su nivel de magnitud humana, ¿no? Sino aquello que está en el ámbito del elemento y aquello que está en el ámbito de las redes o conjuntos o distribución y tal. Y quizás eso nos sirva para ampliar la cuestión de esto que también mentamos mucho, que es la idea de si lo vivible incluye redes que sobrepasen el ámbito de lo humano, pues, y que no tengan que ser elaboradas. Eso es interesante de su noción de tecnicidad. Ay, esperen, déjenme ir por mi cable, porque se está acabando la pila. ¿Alguien quiere señalar algo mientras? Yo tenía entre señalizaciones y dudas del texto de cultura y técnica. Tengo la sensación de no tan, bueno, más o menos justificada, de que está discutiendo con Kant, porque cuando está hablando del reino de los fines, creo que ese es un concepto muy kantiano, al menos que formula en la fundamentación de la metafísica de las costumbres, ¿no? Digamos como en esta tirada de que es
digamos, como ya la instancia donde se legisla lo humano, ¿no? O este mundo humano, que tal vez, no sé, si es lo que está criticando Simondón como concepción de cultura, ¿no? Y que esta delegación de los medios, digamos, como la parte del imperativo hipotético, eh, ajá, como pura instrumentalidad, por así decirlo, ¿no? Y que de cierta forma esta asunción de lo técnico como medio, como instrumento, eh, digamos, invisibiliza, digamos, el aspecto de formar lo humano, o más bien invisibiliza el lugar que tiene lo técnico para formar humanos, ¿no? Y que solo es la parte moral o ética la que lo hace. Y un poco es lo que estaba viendo, sobre todo como al principio del texto, página, no sé si me acuerdo bien, como 305. Eh, pues como esa discusión con Kant, no sé qué tanto vaya por ahí o no, no sé qué opinan ustedes. Mm. ¿Algún kantiano en la mesa? Sí, me parece un punto muy importante para Simondón, dado que la discusión que tiene con Kant no es la primera que entabla. Ya en su libro sobre la imaginación e invención, en la introducción hace una disertación sobre la doctrina trascendental del juicio o analítica de los principios, sobre todo porque a él lo que le interesa discutir es la cuestión, digamos, de una individuación a nivel colectivo en relación a cómo se puede conformar una simbología o una serie de sistemas comunes entre imaginarios, ¿no? Que es muy importante allá a un nivel colectivo, ¿no? Entonces, al menos en ese texto, en el texto que menciona Emma sobre técnica y cultura, creo que es muy importante que Simondón establezca ahí que la cultura es una técnica, ¿no? Y en tanto que es una técnica, podríamos decir que también hay ciertos principios de individuación basados en una individuación colectiva, y que al menos en la discusión que entabla Kant en el libro de Imaginación e Invención, vuelve a hacer otra alusión hacia una parte de la crítica de la razón pura. Yo no tengo aportación para lo de Kant, pero más bien yo quería también decir que estoy de acuerdo con Emma, que en ese texto no me parece nada claro qué se refiere con cultura. No sé si directamente es porque no tengo la referencia a Kant, pero como que de pronto me daba la impresión de que todos sus ejemplos de lo que es cultura son negativos, ¿no? O sea, como todas las formas de aculturación, al menos de lo técnico, le parecen que son, es que ya no encuentro ahora ningún ejemplo, pero todos los ejemplos son así como, no sé, y esto destruye el potencial, y así, ¿no? Claro. Y hasta el final, como que da la impresión de que no. Como esto lo tengo, mira, página 317, que más bien dice, es que parece que debería haber una relación, ¿cómo se llama? Como recíproca entre estas dos cosas. Entonces me empieza a dar la impresión, página 316-17, me empieza a dar la impresión de que más bien piensa que, o sea, que sí debe seguir ahí el nivel de la cultura, o sea, que no es algo como inherente a la cultura el que sea, el que transforme, digamos, lo técnico en un instrumento, pero más bien eso, como que no ha sido comprendida como en su potencial dinámico, digamos. Y lo que no sé es si eso significa como el potencial dinámico de la cultura sería entender la cultura desde la técnica, lo que haría una operación, digamos, la operación inversa. Entonces tendríamos todo subsumido bajo la técnica, ¿no? O más bien como que está queriendo decir, hay que ponerlas al mismo nivel, o más bien está queriendo decir, hay que eliminar la categoría de cultura porque siempre nos trae estas consecuencias de instrumentalidad, ¿no? Entonces como que me daba muchas opciones, por eso me parecía como que no era muy claro qué está queriendo hacer, o sea, cuál es la operación con esas dos cosas. ¿Se las quiere conservar las dos categorías? ¿O más bien quiere como que una opera sobre la otra? Según yo, perdón, Emma, según yo, lo que está haciendo Simondón, por eso lo dice Emma, es este proyecto que tiene en la introducción que tenemos tatuado, ¿no? Sobre el modo de existencia de los objetos técnicos, y que es una discusión de la valoración de lo técnico en relación con lo cultural, ¿no? Claro, o sea, no es muy claro qué es lo cultural, ¿vale? Pero al menos sabemos que hay una distinción axiológica, ¿no? Que
y que, digamos, lo cultural salvaguarda lo humano, mientras que lo técnico es como un espacio de, pues, rarísimo entre sobrevivir, vinculado con lo biológico, pero también vinculado con fuerzas externas a lo propiamente humano, que es la figura del robot, ¿no? Que dice, es que la figura del robot es mala, ¿no? Entonces, yo creo, estoy de acuerdo, ¿no? No hay una caracterización muy cercana a lo cultural. Creo que por eso Rodrigo y Fernando estaban señalando a Kant, ¿no? Y el proyecto ilustrado, que en el seminario sí hemos discutido un poco, sobre todo Ajax expuso, ¿no? La cuestión de la ilustración, ¿no? Y cómo Simondon está tratando de discutir, ¿no? Una nueva ilustración, ¿no? Que está en todos sus comentaristas, ¿vale? Pero es básicamente por esta noción de esta jerarquía axiológica, ¿no? Que le llama a veces él, que tiene que ver con que no se acepta que muchas de las cosas que sirven para la producción de lo humano son técnicas, ¿no? Que tienen como, o sea, que se invisibiliza sus procedimientos técnicos, ¿vale? No es, yo personalmente creo que no es que identifique todo con la técnica, sino que más bien hace un poco lo mismo que hace Benjamin en la obra de arte, ¿no? Pone como niveles de lo técnico, ¿no? Como diferentes procedimientos de lo técnico, ¿no? Ok, ahí me dirías, bueno, entonces, ¿qué es la técnica? ¿Qué es la cultura? Pues la cultura es una técnica, ¿no? Es una técnica que salvaguarda una comunidad, ¿no? Que hace que la comunidad, o sea, lo que está haciendo es invertir las valoraciones, ¿no? Lo que permite lo espiritual no es cierto que es la cultura, sino lo técnico, porque permite la innovación, ¿no? La invención. Pero digo, estoy elaborando de más, ¿no? El texto es más complicado, ¿no? Pero eso es, digamos, lo que yo creo, no sé. Oigan, Sí, o sea, de cierta claro, hay una idea de cultura que, digamos, que es esta cultura que él entiende como derivada de la metáfora de la crianza, que es justo la que agota el potencial vital, porque lo que hace es modificar al individuo y, digamos, como determinarlo. Y si algo sabemos de Simonón es que le encanta la dicotomía determinación sobre determinación, ¿no? Y la sobredeterminación es aquello que posibilita, digamos, que operaciones puedan digamos, como aventarse a hacer otros esquemas, pues, ¿no? Potencializar otros esquemas. Y en ese sentido, para él, o sea, justo sí, la cultura, quizás aquí no lo dice tanto, solo lo dice como depositaria de valores y fines. En el otro texto, en la primera parte, justo en donde está hablando del desfase que hay entre cultura y civilización, justo sí define, por ejemplo, la cultura en términos de contenidos que no varían, que son como las instituciones y algo así, y los llama como realidades simbólicas parcialmente inestables. Y lo interesante es que, digamos, como que ahí lo que trata de hacer es esta cosa de decir como, bueno, si la cultura es aquello completamente, digamos, como heredable, no sé qué, potencialmente inestable en el sentido de que, digo, parcialmente inestables en el sentido de que le hace falta una forma nueva que la dote de movilidad, y esa forma nueva para él es el contenido técnico. Creo que así se articula, digamos, como esa diada que para él es importante, como al final sí, lo que no quiere es deshacerse de la idea de cultura. Quizás sí hay veces que parece que quiere subordinarla a la cuestión de la tecnicidad, y en ese sentido me parece relevante como que evaluemos, digamos, como esta cosa que el Citi piensa que la tecnicidad de cierta forma tiene una condición de universalidad, y que estos rasgos culturales que estarían del lado, digamos, como de la estructuración simbólica, como de la representación simbólica. Sí, esta universalidad técnica, digamos, como no propicia un poco algo de lo que Yucui se queja mucho, ¿no? Que es como la monotecnología, y a la que le quiere imponer como este análisis de por eso, digamos, como lo local, lo situado de las tecnologías del Gran Sur, yo qué sé, ¿no? Pero creo que la cuestión de la cultura está, digamos, va teniendo mucho más forma en este texto de aspectos psicosociales de la génesis del objeto técnico, porque ahí entonces empieza a meter la cuestión de los valores
como, digamos, como eso, como valores psicosociales, pues, ¿no? Como aquello que escapa, digamos, como a la tecnicidad propiamente dicha, ¿no? Que para él sería una cuestión de esquemas funcionales, ¿no? Y ahí en esos esquemas funcionales es donde está su universalidad, ¿no? Que es una cosa completamente material, pues, pero... Estoy leyendo en el otro texto, en el otro texto sí pone esta relación como esto que tú ya decías del isomorfismo, ¿no? O sea, porque claro, me queda claro cuál es la crítica, ¿no? O sea, qué es lo que piensa que debemos atacar, pero entonces la pregunta es cuál es la propuesta, ¿no? Claro. Y supongo que es eso, que justo como al principio del otro texto también te dice como no quiero entender, por lo menos en términos de sacralidad, no quiero entender que hay una oposición entre sacralidad y técnica, ¿no? Como esto ya es una pista hacia dónde va como lo positivo, ahí se movió, ¿no? Claro. Pero sí creo que es válida la pregunta y entonces, ¿qué es esto de la tecnicidad? O sea, ¿qué clase de fuerza universal es esta? Pero pienso que tal vez habría que pensarlo un poco más en términos ontológicos ahí que en términos históricos, porque aunque él le llama evolución y esto, pues creo que lo que está tratando de hacer cuando habla de evolución de lo técnico y todo eso, es más bien hablar de la génesis de lo técnico, ¿no? Y entonces sí, como en términos ontológicos. Entonces, por eso no sé si cabe tanto preguntarle ahí si es como un... si está hablando como en términos de universalidad geográfica, más que en términos de universalidad lógica, ¿no? O sea, como, pues sí, todo aquello que tenga un cierto potencial tendría que tener algún potencial técnico, ¿no? Como que eso más bien creo que es lo que está queriendo hacer. Pero pues cuando usa el término evolución se vuelve todo un poco más complejo. Por otro lado, o sea, sí parece que parte del proyecto tiene que ver con y que también, por otro lado, es parte del proyecto de Dupuy, de señalar que hay sí como una... vamos a ver cómo lo ponemos, porque que es universalidad, pero pues, vamos a decir universalidad en términos ¿cómo se llama? Ahora se me fue, antropológicos, ¿no? Pero que esa universalidad es del efecto de las técnicas. Entonces, como que otra vez recae el argumento más sobre lo ontológico que sobre lo histórico. Sí, es que su noción de universalidad está del lado de la operatividad, ¿no? O sea, como que justo son las operaciones, es la operación en términos de funciones, aquello que es universal en las técnicas y no la manera en la que éstas se usan o, digamos, como se adecúan a determinadas culturas. Pues, o sea, creo que ahí está el límite de la universalidad. Es muy problemático, me parece a mí, porque, digamos, como cuando en la segunda parte, donde está hablando de la historicidad del objeto, retoma formas de alienación. Y entonces él, digamos, como la alienación que le interesa discutir es la que es la de la liberación del objeto técnico de su productor antes del usuario y del comprador, ¿no? Como este periodo intermedio en donde la virtualidad del objeto, digamos, como tiene una cierta, lo equipara con la condición de esclavitud, ¿no? Porque, digamos, como de cierta forma lo que está haciendo es alienando el producto, ¿no? Que se vuelve, digamos, como objeto de mercancía. Deja de ser objeto técnico, la cosa producida deja de ser objeto técnico en el sentido de que sale de la dinámica de la red de uso, producción y reparación para hacer, digamos, como una cosa como stock que puede ser apropiada por el mercado, ¿no? Y entonces, él dice como, claro, esto es muy problemático porque entonces esta función que hacemos que llama todo el tiempo la cuestión de la venalidad, de superponer la venalidad de los objetos como para sacarlos del objeto técnico, pues, ¿no? De la red compleja que es todo esto. Y ahí él dice que la importancia entonces es más bien considerarlo en término tanto microtécnico como macrotécnico, ¿no? Porque hacer esta separación del objeto, que ya no es objeto técnico, digamos, sino vamos a ponerle un término problemático, cosa o mercancía, ¿no? Digamos que se vuelve a quedar en el orden de magnitud de lo humano, ¿no? Y entonces como que lo que le importa son las redes y tal, las redes amplias, por ejemplo, eso es muy problemático para pensar, e incluso las de los elementos, para pensar otra vez, digamos, si la monotecnia, su universalidad ya no está pensada solo en términos de sus operaciones, sino digamos como de la distribución homogénea de ciertas, por ejemplo, black boxes que la gente solo puede usar
otra vez en términos del orden de magnitud humano, digamos como que se vuelve como, sí, como que creo que problemático, ¿no? Como cómo nos vamos hacia ese lugar en donde el vato quiere poner la atención de qué es esta tecnicidad, ¿no? Que importante para él, que sería esto del orden macrotécnico y microtécnico. Que no sé si llegaron a esa parte en donde lo definen. No sé, no me suena, así que pienso que no. Pero... Bueno, está como a la mitad o casi al final de la segunda parte del texto de psicosociología del objeto técnico. Y lo que dice es de esto, o sea, si recordamos que en el MEOT hace una distinción como entre elemento, individuo, conjuntos, digamos que los conjuntos pertenecen al orden de lo macrotécnico en el sentido que son los lugares de la red de distribución e intercambio, pero que para él son relevantemente no comerciales. Entonces, el hecho de que sean no comerciales, digamos, es importante como para ver qué tanto eso nos posibilita sí cuestionar el orden de la monotecnología como la piensa Yuk Hui, por ejemplo, ¿no? Que sí es esta cosa que quiere homogeneizar, no solamente, digamos, como homogeneizar la experiencia del usuario con respecto a ciertos objetos, sino también se homogeneiza cierta explotación de la tierra, por ejemplo, para sacar recursos, ¿no? Y tal, y ese es el orden de lo macrotécnico, y el orden de lo microtécnico, digamos, estaría ligada a la cuestión de los elementos, que son aquellos que posibilitan que en su materialidad, digamos, estén sobredeterminados para poder operar otras estructuras, ¿no? Entonces, para él esas cosas son las importantes, esos dos ámbitos son las que escapan del orden de magnitud de lo humano, porque justo son las que no, digamos, lo que no crean es un individuo en el sentido en el que se entiende, digamos, como el individuo humano, el organismo, ¿no? Y esto es interesante porque, digo, está ligado como a toda su cuestión del automatismo y esta cosa. Pero bueno, yo solo, o sea, creo que ligado como a este tema del gesto técnico, otra vez, hay una cuestión que él pone, que avienta acá, que es la posibilidad de pregnancia de los objetos técnicos. Y esta cosa de la potencialidad de pregnancia, de pregnación, perdón. Justo pregnancia, I don't know. Pero bueno, para él la posibilidad de pregnación es como un concepto que viene como del psicoanálisis, me parece, y tiene que ver con la vivencialidad, ¿no? Y dice que es una relación más primitiva que la del tipo utilitario y de propiedad. Entonces, justo la idea, y es bien bonita, es en la primera parte, en donde está hablando sobre el niño y el objeto técnico, habla de la relación de juego y de juguete con los objetos técnicos. Y entonces esta posibilidad de que, digamos, haya como una vivencialidad con los objetos, que ya no es solamente como ese uso restringido o determinado que da el que nos digan cómo se usa un objeto, por ejemplo, ¿no? Y esta vivencialidad, yo la pensaba también como en términos de teatralidad, o sea, las potencialidades que uno puede, digamos, como tener en escena en términos de qué cosas puede sí, como puede crear al margen de saberse en escena, pues, ¿no? Y tal, y esta de la posibilidad de pregnación, digo, la toma como una potencia del juego, digamos, como una experiencia del niño con el juego, pero de alguna manera como que quisiera ponérsela a la experiencia con el objeto técnico, digamos, como para decir que existen otras experiencias que puede uno tener en relación con el objeto técnico al margen de su utilidad. Porque quizás el problema sería que si uno se sigue quedando en la relación producción, reparación, usuario, digamos como que el peligro, digamos, de mantenerse siempre en el sentido utilitario, no termina digamos, como de aventurar esta cosa espontánea de invención que es el gesto técnico, me parece. Y ahí quisiera señalar algo. Alguien más que ha señalado por eso yo les puse unos citas de Benjamin, ¿vale? Digo, sí, los mandé a leer mis autores, ¿no? Y la cuestión
de lo lúdico, ¿no? Que señala también Sandra, es ¿qué está atacando con esta noción de lo lúdico, ¿no? Porque aparte, tanto Benjamin como Simondon, ¿no? No es que el individuo, o no es que, digamos, lo humano use lúdicamente lo tecnológico, sino que lo lúdico es la experiencia de lo tecnológico, Claro. en el sentido de que no está cerrada la experiencia de lo tecnológico a la relación usuario-instrumento, ¿no? Que sería una noción de tecnicidad cerrada, ¿vale? Sino que de alguna manera ya viene, ¿no? Con lo tecnológico, ¿no? Lo tecnológico en términos abiertos, ¿no? En la experiencia de la tecnicidad o del gesto técnico, de la segunda técnica, como le llama Benjamin, ¿no? Ya viene esta noción de lúdica que está contrapuesta a una noción culta, ¿no? De lo técnico. Culta básicamente como cuando vas al museo, y no te permiten tocar las obras, ¿no? O sea, eso es culto, ¿no? Cuando estás en este recinto, tú no puedes tocar estos objetos, ¿sí? Pero, digamos, normalmente los niños, digamos, quieren tocar los objetos. ¿Cómo? ¿Y el Museo Papalote? No es un museo, amiga. Este papel son para niños, ¿no? Justo. Fuck. Sí, o sea, hay una Para el discusión niño que sobre llevamos eso. dentro. O sea, vamos, es una discusión sobre el museo, ¿vale? Si se fijan, también es una cuestión sobre el museo y sobre la figura de la cultura. Pero lo interesante aquí es que ellos estén proponiendo, me refiero a Benjamin y a Simondon, que hay un componente puramente de distracción, voy a decirlo así, en el gesto técnico, ¿vale? En la segunda técnica. No así, como dice Benjamin, en la primera técnica o como dice Simondon, en la técnica cerrada, en la cultura, ¿vale? Entonces, ¿por qué lo tienen que plantear así? ¿No? ¿Por qué piensan que de alguna manera el juego está más cercano al gesto técnico que la seriedad de la cultura? ¿No? Según yo, tiene que ver porque en el juego, y eso también puede ser kantiano, o sea, en verdad puede ser kantiano en el sentido de los juicios, ¿cómo les llaman? Bueno, la crítica del juicio, ¿no? Hace este tipo de reflexiones Kant cuando, digamos, el medio se convierte en fin, ¿no? Un poco para responderle también a Rodrigo, ¿no? Hay aquí unas ciertas vetas de discusión, ¿no? Simondon claramente está discutiendo con los postkantianos, ¿no? Con la noción del juego, ¿no? En relación con lo técnico. Pero también un poco lo que decían antes Sosi, ¿no? Sobre cómo pensar el gesto técnico y pensarlo en términos ontológicos, ¿no? Porque si fuera así, entonces pensaríamos medio heideggeriano. No sé, que esa es una discusión que tenemos en el seminario desde hace mucho tiempo. O sea, si pensamos en términos ontológicos, ¿o qué tipo de ontología es la de Simondon? Porque si el gesto técnico es, digamos, ¿qué dirías? La develación del ser, ¿no? Entonces, ¿cómo lo distingues de Términos, ¿no? O sea, solo Hay un creo que momento- está diciendo, cuando digo en términos... Ajá. ¿Qué? No, Es que cuando digo en términos ontológicos, no quiero decir en términos de revelación de la verdad, por ejemplo, no en términos ontometafísicos, pero sí en términos de determinación de lo que es. Y creo que eso Claro. sí quiere hacer Simondon. Sí, de hecho, quiere pensar en felicidad, pero a por ver. eso quiere pensar, ¿no? Ahí yo voy Que te más bien permite con... como en vez de aquello que es. ay, te yo estás voy- trabando. Ay, Ush, me chocan. ahí No sé yo si lo voy a que- repetir lo que dijo Sosita, pero justo, o sea, hay una parte cuando está hablando sobre la enciclopedia, por ejemplo, y esta cosa de la tecnofanía, justo sí habla del develamiento y dice como, y de hecho sí parece que le tira a Heidegger, ¿no? Y dice como, pero el develamiento tenemos que entenderlo como un movimiento hacia el interior de lo real, es decir, visto desde su esencia funcional y estructural. Y de cierta manera esta cosa se me hace bien relevante, no solamente porque lo trabajo en la tesis, sino porque de cierta forma lo que hace es decir como a huevo que la pregunta por la esencia de la técnica está chingona, pero la cosa de la esencia de la técnica es que sí es técnica en el sentido de develamiento como operación funcional y estructural y estructurante, pues, ¿no?
Y esta cosa, digamos, como de hacer venir a la presencia, sí es técnico, ¿no? Justo por eso toda esta discusión final sobre la normación, digamos, o sobre la norma, que es derivada del acto, ¿no? Y es otra vez esta cosa de, que es su tesis de la individuación, ¿no? La individuación no es algo como una virtualidad previa, sino está dándose todo el tiempo en la acción de aquello que viene a ser, pues, ¿no? En todos los ámbitos. Sí, ok. En ese sentido del ontológico. Estoy de acuerdo, pero digamos, por eso, digo, yo no he leído este capítulo que estás exponiendo, pero la última parte sobre la distinción entre lo técnico y la sacralidad, ¿no? Es para discutirle a Heidegger desde mi punto de vista. O sea, de hecho, es para discutirle bien específicamente a Mircea Eliade. O sea, en este texto cita mucho a Mircea Eliade y es bien interesante. Yo no he analizado como la relación entre Mircea Eliade y Heidegger, la net, pero estaría bueno. Pero pienso, por ejemplo, o sea, Mircea Eliade sí tiene textos sobre, por ejemplo, las técnicas del yoga, que se me hace bien interesante porque lo que está queriendo hacer es hacer, digamos, como un análisis de cómo estas cosas son digamos, como ciertas instrumentalidades racionales, por decirlo de un modo, de cosas que son representaciones no racionales, que es lo, digamos, como a lo que pertenecería el ámbito de la cultura. Y para Mircea Eliade, digamos, como esto cultural también se entiende en términos de una intemporalidad, ¿no? Como aquello que siempre está ahí, digamos, como que se hereda, que se institucionaliza, bla, 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 ¿no? Y ahí lo que le está discutiendo es como, pero es que la cultura, de hecho, digamos que lo más propio de la cultura en sentido técnico es que se operativiliza de cierta forma, ¿no? Sí, es que, mira, yo creo que el punto ahí de discusión es lo que dices, lo de las operaciones, ¿no? O sea, una cosa es pensarlo a nivel heideggeriano, en donde en verdad hay como, según, desde mi punto de vista, un aspecto de sacralidad en el develamiento, y otra cosa pensarlo, incluso aunque, digo, Yokyuu está en medio de esas dos, ¿no? Discusiones, ¿no? Y otra decir, ok, sí, el gesto técnico y la innovación es solamente operativo, y lo que caracteriza, o mi ontología es operativa, voy a decirlo así, es una ontología de procedimientos, ¿no? Eso se parece mucho a Deleuze. Deleuze no necesita una noción de verdad, ¿vale? No necesita una noción de verdad que sea develada, sino que todos son procedimientos, ¿no? Y eso creo que está más cercano a Simondon que a Heidegger. Sí, pero no, vamos, ¿cómo concebir la ontología? Sí. Esa es mi cuestión, ¿no? Porque se le llama... Pero también creo que se les está escapando la noción de individuación. O sea, porque para justo poder hacer una diferencia entre Heidegger y Simondon, tienes en Simondon es la diferencia ontológica. Porque el proceso mismo o sea, lo que acontece en la operación es individuación y no individuo. Entonces, sí, en Heidegger siempre puedes decir, bueno, al final tienes como el ser y el ente, ¿no? Y claro, tendrías de nuevo, podrías sacar de nuevo la crítica al ilemorfismo, o sea, Simondon le daría por ahí. Pero justamente como lo que se escapa de esto, de tener diferencia ontológica, pero sí tener una ontología, es el concepto de individuación, ¿no? Entonces, por eso precisamente le parece tan relevante criticar las otras formas de hablar de génesis. Sería, o sea, el ilemorfismo y la teoría, ¿cómo se llama? La de Platón, ¿cómo la llama esta? Bueno, como la relación platónica, ¿no? ¿El qué? ¿Sustancialista? No. No, arquetípico le dice, ¿no? Pero básicamente... O sea, la noción arquetípica de la forma. Okay. Como que eso es todo justo, lo que hace es atacar otras formas de génesis para poder poner su idea de cómo sería hablar en términos ontológicos. Perdón, pero tiene la noción de individuación. Es una discusión contra Husserl, ¿no? Contra la noción de génesis en la fenomenología, ¿no? O sea, eso encubierta diciendo que es Aristóteles y que es Platón, pero es contra Heidegger y Husserl. O sea, sí, en este texto creo que es donde también menciona Husserl en un momento. De nuevo. Sí, o sea, al final, digo, como lo relevante de su noción de tecnicidad es que como sí está, digamos otra vez, la idea de gesto técnico sí está ligada a la noción de actividad, ¿no? Como de,
pues de cierta forma sí, digamos, esta actividad está en relación con esta cuestión de la individuación que se está actualizando en el presente, ¿no? Que es una cosa que lo liga a la cuestión de lo sagrado, ¿no? O sea, lo sagrado también se entiende como una red, como un tejido, como una estructura de relación, unidad, pluralidad, ¿no? Como una estructura reticular donde hay iteración, bla, 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 que es, digamos, que lo pone tanto en términos de sacralidad como en términos de tecnicidad. La diferencia es que, digamos, como la sacralidad parecería que siempre está ligada a lo holístico y de cierta manera como al grupo, a lo colectivo, y lo que hace es que penetra en el mundo, dice, sin separar los objetos, ahí donde la tecnicidad, digamos, como separa para poder condensar y movilizar, en el sentido de organizar y tal, ¿no? Y por eso está en el nivel de los individuos, ¿no? También, pues, pero la tecnicidad que le importa a él quizás sí es esta de eso, lo que permite más la movilidad, que está otra vez en la discusión del elemento, ¿no? El elemento y las redes, no tanto en el individuo. Es decir, en el individuo, en tanto es el individuo el que modifica el medio, y es el medio el que posibilita materialmente otros elementos, pero también otras redes de distribución, colaboración, etcétera. Digamos, para seguir con la cuestión de la distinción con lo religioso, que también Ana María, bueno, Sosis lo acaba de poner, ¿no? De la 308. Todo gesto técnico compromete el porvenir, modifica el mundo y el hombre como especie cuyo mundo es el miedo. Para Benjamin, y es muy cercano a lo que dice Simondon, para Benjamin la distinción entre lo tecnológico, digamos una experiencia tecnológica y una experiencia religiosa, es que en la experiencia religiosa existe un punto, cualquier cosa que eso sea, o sea, un lugar en el mundo, una cosa en el mundo que es intocada, o sea, que tiene que quedarse como intocada, como inmodificable, ¿sí? Ya sea Dios, o sea, es incuestionable, ¿vale? Y sobre esta plataforma se construye todo lo demás, ¿vale? Eso es, digamos, Derrida por eso habla de la ontoteología en la metafísica, ¿vale? Normalmente están buscando un punto, ¿no?, que sea inmovible y sobre eso se construye todo lo demás, pero eso es, digamos, ontológico, digo, religioso ontológico, ¿vale? Entonces, Benjamin dice, ¿no?, cuando distingue arte y técnica y luego mete lo religioso, que esta experiencia de algo inmovible que no puedes criticar, que no puedes transformar, eso es religioso, ¿vale? Y aquí Simondon, ¿no?, mete la noción del miedo, mete la noción de la violencia y de la, ¿no?, para decir que cuando tienes una experiencia sacra, cuando tienes una experiencia religiosa, cuando tienes algo que no has pensado muy bien en términos tecnológicos y que genera violencia, ¿no? Genera miedo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿no? ¿Perdón? Tal cual lo pone así en sus ejemplos, que justo como, no sé, desarrollar X máquina solo es porque, no quieren como realizar la acción ellos, ¿no? Exacto. Como sí. mi ejemplo favorito que fue el de las lavadoras. Exacto. Sí. Pero básicamente la discusión es este espacio, ¿no?, que es intocado y que es impensado y es inmodificable, ¿vale? Ahí donde haya un espacio inmodificable, donde haya un espacio que no se pueda cuestionar, no se pueda, es alejado del gesto técnico y, bueno, alejado artificialmente, ¿vale? Por eso Benjamin pone el templo griego como ejemplo, ¿no? En el templo griego, ¿dónde está digamos, el Dios? Pues alejado de la vista y alejado de cualquier profano, ¿vale? Entonces, es un espacio que no se puede tocar. Aquí Simondon está haciendo más o menos el mismo movimiento, ¿no? El gesto técnico es todo aquello que va a modificar y que va a poner en riesgo la vida humana, ¿vale? Y poner en riesgo incluso el medio ambiente. En cambio, el gesto cultural, digamos, es la estabilidad de una forma establecida de mantener la vida. Por eso digo que está invirtiendo las valoraciones tradicionales de la cultura y de lo religioso y de lo técnico. Pero por eso introduce lo sacro en lo culto, ¿no? Lo sacro es este espacio que no puedes mover, no puedes criticar,
¿vale? Pero que al mismo tiempo, como hay una cosa que no puedes mover y criticar y que no lo entiendes, genera violencia. Uh-huh. Y sí, en verdad, eso es súper Heidegger, perdón, pero eso es, por eso el güey se convirtió en nazi, perdón, pero no, a ver, esa es mi hipótesis. Esa es mi hipótesis. Simondón es nazi. ¿Qué? Perdón, Heidegger. ¿Dice Heidegger o dice Simondón? ¡Wow! Sí, o sea, la diferencia entre en Heidegger de la diferencia ontológica, eso es por lo que es nazi, según yo. Pero bueno, no, porque y de cierta forma, perdón, ajá, ¿por qué? ¿Por qué es nazi? Ay, perdón. Porque siempre hay un punto que es inmovible y ese espacio no lo entiendes, ¿no? Y es un espacio, ¿sí? Oscuro, negro, donde vienen las cosas y que no puedes controlarlas, ¿no? Por eso Simondón dice que el gesto técnico es la mayor oportunidad para la humanidad, ¿no? Ajá. Eso también tendría que ver con lo que menciona en relación con la educación y que al final, y que de hecho a mí, por ejemplo, cuando se empezó a hablar del juego y lo lúdico, que dicen, ¿no? O sea, justo cuando te tienen que enseñar la cultura, cuando seas adulto, ¿no? Pero de niño es toda esta parte técnica para que entiendas que justamente los procesos que hacen posible la formación o lo que sea de la cultura son gracias a la técnica, ¿no? Y que justo eso lo que va a hacer es que la cultura no se cierre, ¿no? De hecho, a mí cuando leí el texto, bueno, me remitió a muchas cosas de Benjamin, pero también creo que nos permitiría, pensando en las sesiones con el seminario de alteridad de exclusiones, creo que nos permitiría responderles como desde ahí muchas cosas. Si bien solamente lo usamos como una conceptualización pragmática para poder como calmar ahí la discusión con ellos, ¿no? Pero no, es que en verdad, por ejemplo, todas estas cuestiones que mencionaban de los grupos culturales y que hemos también discutido aquí, y por ejemplo, ahorita que se mencionó lo del ritual, y que en muchas feministas está esta idea como todavía ritual, como de volver a la cultura, ¿no? Y rescatar esa parte. O sea, eso me parece interesante e importante, porque desde ahí creo que se podrían como discutirles muchas cosas también como al seminario, ¿no? Al TAE, ¿no? Que justo en muchas de las prácticas y de los proyectos que se tienen pensados en estas comunidades está detrás de eso, ¿no? Está detrás esta idea ritual, donde pareciera que no todos pueden participar en ello, ¿no? Porque a lo mejor no eres miembro de la comunidad, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Pero sí, en todo el texto de cultura y técnica, me parece que hay como muchos puntos que nos pueden permitir ir como armando una pequeña definición o noción de tecnología, aunque no sea la que nosotros vayamos a quedarnos, pero sí como para como pues utilizarla en las discusiones con el otro seminario, ¿no? Y bueno, solamente hay una cosa que me llamó mucho la atención y que sí me quedé así como para que la podríamos como discutir o al menos problematizar. Cuando menciona él el ejemplo este de Eiffel, ¿no? De que la torre al final, y que justo lo hace para distinguir, ¿no? Entre la utilidad y la pureza de lo técnico. O sea, dice, al final esta torre se tuvo que construir, pero no se construyó por la utilidad, ¿no? Sino se construyó por un poco, y que eso me recordó a cuando Marco nos dio pequeño curso de HTML5, ¿no? Y que nos ponía como ejemplos, ¿no? De gente que hace cosas con HTML5. Y uno decía, bueno, ¿y por qué sí pueden utilizar otro tipo como de, justo no un lenguaje marcado, sino lenguajes de programación? ¿Por qué lo hacen, no? Y entonces, pues porque se puede, ¿no? Entonces, un poco esa respuesta, a lo mejor así tan simple, me parece que es lo que queda un poco, o me quedó de este texto. O sea, la técnica, o cierta técnica, funciona que puede hacer esas cosas, pero no hay una utilidad, no hay una finalidad de esas cosas. Pero en eso, en ese poder, en ese potencial,
está su capacidad de poder transformarlas, ¿no? Entonces, y entonces menciona el ejemplo después del lanzamiento espacial, ¿no? Que bueno, él lo menciona pues en su época, obviamente, pero yo pensé y lo relacioné con lo que acaban de hacer, ¿no? El más reciente lanzamiento, ¿no? Bueno, y que empezaron a criticar, ¿no? A Elon Musk y todo este desmadre, además porque el lanzamiento se hace en una serie de condiciones que son las condiciones de la pandemia, ¿no? Entonces, justo yo me preguntaba si eso, desde esta lectura de Simondon, tendría, si ese lanzamiento estaría funcionando como esta tecnología o esta técnica pura y no más bien como utilidad. Pero bueno, eso era lo que quería decir. ¿Vale? ¿Alguien más? Porque yo quisiera decir rápidamente, obviamente me estoy actualizando en las discusiones que tienen, pero del texto quisiera decir que a mí me parece muy interesante cómo está escrito, porque, no sé, a mí me dio la impresión de que parece como si estuviera construyendo el pensamiento de los conceptos al momento de que va escribiendo. Porque primero dice que la cultura y técnica se oponen, o que tienen una relación de domesticación. Luego que la cultura y técnica, bueno, la cultura es técnica y que no se opone a la técnica, aunque no la ha definido aún como pura y mayor. Y luego que las técnicas son artes de los medios, que modifican los medios, pero entonces es mejor entender la técnica en tanto acto o en tanto poder decir relación. Y luego que la cultura y técnica se oponen, pero que al final, en algún momento, solo hay un conflicto entre ellas. Entonces, como que está muy extraño cómo está escrito, o sea, como que el mismo texto te va explicando, aclarando hacia dónde va, pero sí siento que va como gradualmente explicando los conceptos que le interesan a Simondon. Y yo nada más quería decir que me parece me queda la duda si la cultura es algo que se opone a la técnica, es decir, si se opone a la técnica o más bien es como parte de su propia fuerza de lo que él habla, ¿cómo le llamaba? Fuerza de retorno o algo por el estilo. Ajá. Entonces Lo no de la acción entiendo. de retorno, ¿no? Ajá, entonces no entiendo si la cultura, vamos a decir, que refiere a una técnica que está cerrada, es al mismo tiempo algo que motiva una técnica mayor vamos a decir, abierta en un sentido evolutivo, o si más bien es preciso modificar lo que entendemos de cultura como técnica menor o técnica preindustrial para entenderla en un sentido abierto. Entonces no sé si la cultura como se entiende o como la definió como crianza de hombres, no sé si es algo que está bien o digamos es algo positivo en términos de que también eso procura que la técnica mayor se desarrolle de alguna manera y que tenga un sentido, vamos a decir, colectivo y universal. Entonces también como que no entiendo bien esa relación, o sea, no sé si la cultura es así como la define, que también creo que no hay una definición así clara, creo que la cultura la está entendiendo en términos, podría decirse tradicionales, en términos de cultivo de los hombres, pero realmente no está definiendo más allá que decir que la técnica es la crianza de los hombres y la cultura es técnica. Entonces siento que sí está intentando conciliar la cultura o está tratando de definir la cultura en términos de técnica, pero no me queda claro si es algo positivo o si es algo que se cambia o se puede cambiar. O sea, como que ahí me pierdo un poco. Yo creo que ahí, o sea, la cosa con ese tema es que en ese texto, digamos, como empieza diciendo, ¿no? Como la cultura se entiende metafóricamente en dos sentidos, como cultivo, en donde está el paradigma de mejora, pero que digamos que lo que transforma es el medio y habla de los rosales, ¿no? Y dice como, claro, en el cultivo uno no transforma cada rosa, sino de cierta forma condiciona un medio para que las rosas crezcan de cierta manera y entonces obtienes rosas modificadas que no son las rosas silvestres, ¿no? Uh-huh. Y luego dice como, y hay otro ámbito de la cultura que se entiende como crianza, que es esa, digamos que es la de, por ejemplo, la engorda de cerdos, ¿no? Y es esta
está desligada de la de la naturaleza, perdón, porque lo que hace es modificar al individuo, ¿no? Y entonces ahí sí lo que modificas es cada cerdo en particular y, digamos, lo engordas y entonces sus funcionalidades como organismo se ven como quebrantadas. Y entonces, digamos que lo que el vato muy astutamente hace es decir, como hay dos metáforas de la cultura y entonces esta cultura como crianza pues sí está de la verga porque justo lo que hace es eso, es como agotar el potencial de la vida, pero la cultura entendida como cultivo, es decir, como modificación del medio, es la que nos acerca a una noción de cultura como técnica, ¿no? En donde siempre considerando que la técnica, digamos, la tecnicidad es más amplia, porque, digamos, como pone en operación movimientos en los que las culturas diversas se pueden insertar para que digamos, como su representación, significación, simbolización, yo qué sé, se estatice, ¿no? Por eso es que para él lo técnico, digamos, es positivo en el sentido del gesto técnico cuando lo que hace es movilizar las estructuras, digamos, como institucionales de la cultura, ¿no? No sé si eso pone un poco más clara esa duda. Sí, yo creo que sí. Por eso el tema, por eso el tema de la utilidad de la acción de retorno, ¿no? Porque dice como, claro, es que sí importa, digamos, como la previsibilidad y pensar que lo que modificamos en el medio nos va a modificar a nosotros, pero no hay que hacerlo, dice, en sentido de la utilidad y de lo inmediato. Pero después ya no se desplaya sobre eso, ¿no? Solo lo da por sentado y dice como, a huevo, hay que pensar una acción de retorno que no sea pensada en términos utilitarios. Y creo que al final, o sea, digamos como rescatando un poco lo del otro texto, estos modos de pensar las fases de las actividades como no utilitarias tendría que ver con pensarlas dentro de la red que es la tecnicidad y no, digamos, como sacadas, como si entonces se crearan productos mercantiles, por ejemplo, ¿no? Y ya. No sé si eso fue claro. Hola. Sí, pero es que nos fuimos al chat. Ya vi. Ahora voy a leer yo. Lo que acaba de decir es que también, o sea, como que está operando con el método que ya nos dijo que ¿cómo se llama? Que es productivo, o sea, quiere generar estas disparidades al final, ¿no? Entonces sí necesita como términos que entren en conflicto, pero no pueden ser términos opuestos, porque el opuesto no le da nada, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso se mueve, y creo que se mueve conceptualmente, pero no se mueve en las palabras, y eso es lo que da conflicto, ¿no? Sigue hablando de cultura y técnica, pero ya se movió conceptualmente, ¿no? Uh-huh. Perdón, pero hay una cosa que a mí me parece complicada en el texto, fuera de las cosas que han señalado, ¿no? Que yo más o menos logro acomodarlas, ¿no? Es lo que él llama la autoposición de un gesto técnico, ¿no? No recuerdo, estaba buscando la página. Creo que es la 312. Sí. Que dice que la cultura como sistema de finalidades mantiene bajo tutela la actividad técnica, siendo de ella un arte de los medios por el poder de autoposición. Del acto técnico supera la clausura del reino de los fines. Sí, ahí yo creo que este punto, sí, gracias Marco, es esa parte. ¿Qué es la autoposición de un acto técnico? O sea, ¿de dónde viene? Sí, yo pienso, o sea, como la acomodo es que, digamos, está hablando a un plano, ¿no? De la experiencia humana, ¿no? Uh-huh. Y de la experiencia de la materia, vamos a decirlo así, y sí, que hay momentos en que la materia y lo humano producen cosas que no son intencionadas y que no hay un sujeto detrás y que, digamos, Heidegger también quería hacer esto, pero Heidegger mete la noción de ser ahí, ¿vale? Y que, por lo menos en Simondon, se producen materialmente y que serían como azarosas, inciertas, pero a ese espacio es un espacio técnico. Uh-huh. O sea, realmente, si nos ponemos a discutir como la ontología de Simondon, es esa. No sé, o sea, la parte, según yo, más profunda, voy a usar la metáfora, ontológica de Simondon, es esa, ¿no? Esta autoposición del
del acto técnico, del gesto técnico, ¿no? ¿Por qué se autopone, ¿no? En el sentido de que se impone, ¿no? ¿De dónde viene? Porque al mismo tiempo es más que se autopone en el sentido en el que, digamos, su materialidad le da la continuación de su propia actividad, ¿no? En algún momento cuando está hablando de la norma, de cómo se da norma, dice como, claro, cuando uno camina, por ejemplo, cuando uno camina por el bosque, heideggeriano, no, uno no siempre tiene un plan previo de caminata. Oh, sí, caminar se va el camino casi. ¡Exacto! Es eso, ya. Y de cierta forma es eso, ¿no? O sea, también esta cosa que él llama la posibilidad de pregnancia como vivencia, dice, hay que entender que los esquemas de funcionamiento técnico, digamos, son primero esquemas de comportamiento y de operación, es decir, él los pone en el mismo sentido en el que las actividades lo son, pues la vivencia es una actividad, un estar haciendo con los objetos. Por eso es que es bien chistosa como toda esta cosa lo menciona más o menos, pero es otro texto en el que habla de ellos, sobre el programa, de cómo insertar la técnica en un programa de educación, ¿no? Y entonces habla de esto, de cómo los morros, digamos, se desenvuelven con los objetos. Y ahí está un poco el juego, pero es esta vivencia de no es que les digas a los morros, digamos, como la ciencia o la teoría detrás de los objetos para que ellos tengan esa relación de mayoría de edad con esos objetos, sino más bien es que se avienten a hacer cosas y a desmadrar objetos, ¿no? Y es esa operación de construcción, digamos, lo que además él pone como en relación con la sacralidad, como una posibilidad de formar mundo en el sentido de que, digamos, como decodifican, como que descodifican la realidad para poder accionar en ella, ¿no? Que sería como esta cosa de cómo decodificamos, digamos, cómo entendemos la previsibilidad para modificar el mundo, que este mundo nos va a seguir modificando y nos va a poner como otras cosas ahí que hacer, pero, digamos, como, no sé, como aventurar ese automantenimiento, de cierta forma, no sé, y ya. Nunca antes mejor dicho. ¿Qué? Mic drop. Que nunca antes mejor dicho la capacidad productiva de las cosas con eso de desmadrar objetos, ¿no? Sí, perdón. Y ya. Igual creo que por último, solo quería mencionar que está bien chistoso como en este momento en el que, claro, ya dijimos, ¿no? Como, bueno, entonces le importa buscar un isomorfismo virtual en donde haya una coincidencia que él entiende como una coincidencia de dimensiones que son funcionales, operatorias, bla, 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 ¿no? Y dice como, y esas cosas se van a encontrar en el arte, porque el arte es aquella posibilidad de mediación y de comunicación. Y entonces en esta cosa del arte juega la categoría estética, que además dice que es destinación y significación cultural. Es decir, la totalidad y organización de lo real en el sentido en el que nos permite decodificar la experiencia, ¿no? Y creo que, digo, ahí está interesante, pero creo que también sería interesante como modificarlo, ya pensando, digamos, como en la discusión que hemos tenido sobre si tecnologías comunitarias o no, y si existe este hiato siempre entre lo que es cultural y no, y es técnico, y si se reconoce o no. Más que esta salida fácil, que creo que es la cuestión del objeto estético llamado arte, igual estaría bueno pensar como que en dónde podríamos, digamos, como pensar estos puentes que unifiquen estas cosas desde el sentido de organización política, por ejemplo, ¿no? Porque pensaba en el texto de Butler, en cómo cuando está hablando sobre Hannah Arendt y la participación de la acción y aquel que puede participar a partir de, por ejemplo, compartir un lenguaje, y dice en algún momento una cosa así como de, claro, porque es una exigencia al Estado, o es una cosa que el Estado tiene que resolver, el hecho de que, por ejemplo, haya intérpretes, ¿no? Y eso me lleva a los textos de Yasnaya, en donde justo una de las cosas que ella ha puesto por delante ha sido como la cuestión cultural, digamos, como en las comunidades mijes, tienen que ver con su lengua. No solamente con lo que se
digamos, como comparte como narraciones, sino en el hablar otra lengua que no es el español, y desde ahí también hacer resistencia, y cómo es una especie de interés político que haya siempre lugares que provee el Estado para que esa, digamos, como esa cuestión sea traducible, ¿no? De hecho, tiene un texto ahí sobre la necesidad de traducción en los hospitales, por ejemplo, ¿no? Y pensaba que tanto a propósito de una liga que alguien mandó por aquí sobre estos colectivos que se dedican a hacer cosas de autonomía tecnológica, qué tanto, digamos, hay una cosa ahí que podríamos pensar como esta universalidad de la que habla Simondón sobre, sí, incorporar lo técnico, digamos, siempre pensar que lo técnico está incorporado en una cuestión de redes, y entonces qué tanto es importante, por ejemplo, movilizar una autonomía tecnológica desde las comunidades que se sumen a las redes tecnológicas ya hechas para la comunicación, por ejemplo, pero que lo que pongan por delante sea esta necesidad particular, por ejemplo, de lo traducible. No sé, pensaba que por ahí estaba un nexo que podía ser interesante. Sí, yo creo que valdría la pena volver a revisar en el modo de existencia, ¿no? La parte que leyó Ajax, ¿no? La parte sobre la nueva ilustración, ¿no? Ajá. Porque es básicamente lo que estás diciendo, Claro. ¿no? Digamos, incluso en términos políticos, como lo estás planteando, o sea, ¿qué es lo que permitía la noción de ciudadano internacional y cosmopolita, ¿no? La idea de lo cosmopolita. Simondon de alguna manera dice, y bueno, no solamente él, que la cuestión de las técnicas que está, por ejemplo, la relación entre la técnica y la enseñanza que está en la enciclopedia, ¿no? Ujú. La enciclopedia francesa, ¿vale? Es todos los conocimientos que tiene que tener un ciudadano, y no importa qué conocimientos, porque son conocimientos científicos. Nosotros, Claro. digamos, como desde los 60 tenemos un giro hacia lo local, ¿no? Mm. Y entonces, en lo local se valora el conocimiento singular, ¿vale? Y, por ejemplo, no, pues esta es una zona libre de morros, ¿no? O sea, güeyes no entran, ¿no? O aquí no entran blancos, ¿no? Esta valoración de lo local en lo político, y que, digamos, va como opuesto hacia esa idea ilustrada de la igualdad, ¿sí? Que es muy técnica también, ¿vale? En vez, ¿no? Un poco lo que dice Sandra, se valora lo ritual, ¿no? Normalmente en estos grupos. No, lo que dice Yasnaya es más o menos eso, ¿no? Es que hay que valorar la lengua, ¿no? El uso de la lengua. Y son técnicas, voy a decirlo así, menores, ¿no? O como diría Foucault, no son dominantes, sino son excluidas, técnicas excluidas, ¿no? Entonces, ahí, digamos, Simondon, al momento de meter la técnica y pensar una nueva ilustración, está pensando, o está buscando hacer esta relación entre un universalismo del gesto técnico Ajá. y estas exigencias políticas de lo local, ¿no? Claro. Sí, más o menos, Eso está bueno Negrastani también. ¿perdón? Para eso está bueno Negrastani también, porque ese es como parte de su proyecto, ¿no? Un proyecto más contemporáneo y quiere hacer exactamente lo mismo, hablar de universalismo, pero poder localizar como luchas, hasta ves que dicen, no son geográficas, ¿no? Pero quiero solo poder hablar de la pluralidad de luchas. Y es UQ, ¿no? Con la de la diversidad tecnológica, ¿no? O sea, Ajá. están tratando de pensar ahí, o sea, están pensando este gesto general más esta cuestión singular que son necesarios, ¿vale? Pero sin renunciar a ambas cosas, es muy complejo, pues, ¿vale? Pero, digamos, Yasnaya sí es mucho más hacia lo particular, ¿eh? O sea, Claro. por su pensamiento anarco, ¿no? Piensa que lo universal es, pues digamos, una trampa, ¿no? Una trampa para enajenarnos, ¿no? Claro, o sea, obviamente no sería buscar en los textos de Yasnaya digamos, como esta cosa de Simondon, porque al fin y al cabo, y esto me parece interesante, y esto lo pongo como a discusión, el tema de la tecnología, que ha sido como un embrolle sobre si todo es tecnológico, ¿no? A mí me gusta mucho como la acotación que hace Simondon cuando habla de tecnológico, porque siempre está hablando de tecnicidad y de lo técnico y las técnicas, y habla por ejemplo, de las categorías tecnológicas solo cuando se refiere al tema de la enciclopedia, por ejemplo, ¿no? Y una parte de la crítica a la enciclopedia es precisamente, digamos, que dio una coherencia y unidad
algo que de hecho propició la división entre técnica y sacralidad para él, ¿no? Entonces, digamos, como lo tecnológico, hay otro texto por aquí, en este libro sobre la técnica, que es como 3 cuestiones para algo, ahora se los digo, 3 perspectivas para una reflexión sobre la ética y la técnica, en donde aventura una cosa así como tecnología profunda, y esta cosa de la tecnología profunda, digamos que lo que evidencia es más esta cosa que a veces se queda como suelta, que es la tecnología la entiende como el pensamiento filosófico sobre la tecnicidad, que es ese pensamiento tecnológico sobre la tecnicidad lo que posibilita, digamos, como unir o digamos como acoplar o articular estas cosas que son, digamos, como diferentes, ¿no? Que es, digamos, como todo el esquema de binomios que sale en el tercer apartado del MEOT. Y entonces quizás aventurarnos con una cuestión de lo tecnológico para salvar un poco ese problema de si todo se vuelve tecnológico, sería interesante pensar que lo tecnológico sí es aquello que posibilita justo otra vez este puente, ¿no? De lo que hablaba, como no ir a buscar en textos particulares como el de Yasnaya qué sería lo tecnológico para ella, sino más bien qué podríamos nosotros pensar como tecnológico, como ejemplos que colinden estas cosas que parecen extremas y ya. Eso nos une con el texto que voy a presentar la próxima vez, porque como que es un texto raro, no habla de tecnología, y entonces creo que cuando lo empiezan a leer van a decir, Sosita, ¿qué está pasando? ¿Por qué querías que leyéramos esto? Pero creo que va por esa línea justo de trabajo, como que por fin tratar de pensar en términos técnicos, términos filosóficos. Y como que algo de lo que me interesa ahí es pensar performatividad como un término como una tecnología filosófica. Entonces, por eso como que está muy bonito porque nos une para allá. Sí, y ahí podemos discutir con Ana María, cuando Ana María, no esta Ana María, no Sosita, ¿no? Martínez de la Escalera, nos dice que digamos que la cuestión técnica ya está resuelta en Derrida, ¿no? Y que es iterabilidad, ¿no? Y que todo proceso de iterabilidad es tecnológico, ¿vale? Y porque es repetición y diferencia, ¿no? ¿Vale? Y ahí... Sí. Y también qué operación ontológica pasa con Derrida, porque entonces, o sea, sí va a hablar de diferencia, en tanto que diferencia, pero luego tiene esta ontologización de la diferencia, ¿no? Entonces, sí, como que por ahí está bueno. Y siento que es algo que le pasa a la tecnología performatividad. O sea, también le pasa a Butler, también le pasa como a quien agarra esa categoría, le da. Sí, se olvidan del operacional, según yo, bueno, en términos de Simondon. Con eso de la repetición, o sea, yo también, bueno, en las sesiones que se llegó a mencionar, yo sí siento que hubo como un poco de, no sé si trampa o a lo mejor yo no lo estoy entendiendo, porque esto que mencionaba, ¿no? Cuando hablan que la tecnología parece que solo es apropiable, al menos ese es el sentido que a mí me queda, ¿no? Cuando discutimos con ellos. Solo es apropiable por el Estado o la tecnología, y entonces por eso es así mala, ¿no? Entonces, y creo que por eso nos exigían esta definición, ¿no? Y ahí en ese sentido me parece que uno podría pensar que hay repetición. O sea, de hecho, en este mismo texto de Simondon, cuando está hablando de la utilidad, o sea, eso es justo, ¿no? Como se vuelve una cuestión estable, pues se vuelve una cuestión repetitiva, pero no en ese sentido de iterabilidad, ¿no? De hecho, en algún momento también Simondon menciona un efecto iterativo, ¿no? No dice como, o no lo vuelve a repetir, pero sí lo menciona, ¿no? Entonces, no sé, o sea, en ese sentido sí, al menos en las discusiones con el seminario, sí me pareció que en cierto punto llega a ser como tramposo, ¿no? Que cuando como que conviene decir que sí es la iterabilidad, pues sí, ¿no? Pero cuando uno tiene que mencionar, por ejemplo, la repetición, entonces nunca hay repetición que sea misma porque siempre es iterable, ¿no? Y entonces ahí a mí me genera como un conflicto en la discusión, porque entonces queda solamente como cuando es conveniente, ¿no? Y no como un problema del concepto mismo. Sí, estoy de acuerdo con Sandra, ¿vale? O sea, normalmente en el AE la técnica es lo apropiable y que lleva la marca del capital, ¿no? Y se rescata a veces poco, sobre todo cuando se habla de luchas
sobre todo feministas, se rescata el valor positivo de la técnica. Y entonces uno podría discutir, bueno, ahí no hay marca del capital, ¿no? O sea, y entonces lo que pasa ahí es que la noción de técnica queda ambigua. Pero bueno, digo, esa es opinión. Sí, de cierta forma, o sea, creo que sí tendríamos que defender la tecnicidad, digamos, como en términos de su plurifuncionalidad, y en ese sentido, pues sí va a ser lo que pueda ser cooptado por el capital, pero pues también va a ser aquello que por sus sobredeterminaciones pueda posibilitar otras rutas de acción, ¿no?